Libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice la palabra: y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi las visiones de Dios. Amén. Aleluya. Caminando bajo los cielos abiertos. Eso es lo que queremos aprender en esta noche. ¿Cuántos queremos caminar con los cielos abiertos? Hay cielos cerrados. Pero vamos a ver en esta noche todo este tema. Vamos a ver. La palabra dice: aconteció en el año 30. ¿Qué aconteció? Siempre hay historias, hay cosas que suceden en el universo. De todas esas cosas, en la mente de Dios está. Ahí queda. Hoy queremos saber. Dice que la palabra dice que aconteció en el año 30. ¿Qué cosa pasó en el año 30? Significa de que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por los enemigos, que fueron los babilonios. En el año 959 antes de Cristo fue lo que aconteció. Fue el pueblo de Dios fue llevado cautivo, fue deportado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se fueron tras los dioses. Dejaron al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Dios, el Padre Celestial, lo castigó a ese pueblo. ¿Por qué? Porque habían dejado al Padre, al Creador de ellos. Porque Dios creó al universo, también lo creó al pueblo de Israel. Ese pueblo tenía que adorarle, tenía que servirle, porque Él es nuestro Señor, nuestro Creador. A ti y a mí Él nos creó. Y más el pueblo de Israel ya había dejado de servirle a Dios. Y entonces Dios, el mismo Padre, levantó a otros pueblos, como Roma, como Babilonia, como los persas. A esos pueblos Dios mismo lo levantó para castigarlos por la desobediencia. Aleluya. Cuán importante es obedecer la palabra de Dios. Así como el Padre castiga a sus hijos cuando los hijos son desobedientes, así también nuestro Padre Celestial castigó a ese pueblo, el pueblo de Israel. Y dice la palabra: aconteció en el año 30. En el año 597 fue llevado cautivo todo el pueblo de Judá, de Israel, como 10,000 personas, reyes, sacerdotes, príncipes, gente noble y toda clase de personas fue llevado. Como 10,000 personas. ¿Para qué? Para ser cautivo, para ser esclavizado. Cuando el enemigo viene a tu casa,
cuando el enemigo viene a tu vida, tu hogar, tu trabajo, va a esclavizarte. Así como este rey Nabucodonosor, que vino y levantó ese pueblo, así también el enemigo llega a tu casa, llega a tu vida y te va a hacerte cautivo, te va a hacerte esclavo, te va a humillar. ¡Aleluya! Eso es lo que pasó aquellos tiempos. Y dice la palabra, aconteció en el año 30, cuando en ese año 597 el sacerdote Ezequiel aún tenía todavía 25 años. Y esta visión vino cuando Ezequiel tenía 30 años. ¿Cuántos años después? 5 años. Este sacerdote Ezequiel no había tenido experiencia hasta los 30 años. Ezequiel viene de una generación sacerdotal. Su papá era sacerdote, su abuelo sacerdote, su bisabuelo sacerdote. Era de una generación sacerdotal, pero que no tuvo experiencia con Dios. Eso quiere decir que solamente Ezequiel era un sacerdote por costumbre, era un sacerdote religioso. La persona o el sacerdote que no tiene experiencia de fe, que no ha tenido encuentro con Dios, es un sacerdote que no conoce a Dios. Y este hombre fue llevado a Babilonia, y allá, dice la segunda parte, dice, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, dice, estando yo en medio de los cautivos, él estaba junto en medio de los cautivos, él mismo cautivo porque fue llevado, pero era sacerdote. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre en medio de los cautivos, cómo está ese hombre? Desmoralizado, esclavo. No estaba en libertad, porque dice, estaba ministrando a los cautivos, a ese pueblo que habían sido llevados. Un pueblo cautivo sufre. Un pueblo cautivo no es libre. Un pueblo cautivo está perdido del conocimiento de Dios. Esos hombres estaban perdidos porque por haber hecho la desobediencia, no habían creído en Dios. Porque muchas veces se preguntaban, ¿por qué estamos aquí cautivos? ¿Por qué estamos perdidos? Se preguntaban si Dios existe o no existe. Ellos se preguntaban. Muchas veces la gente se pregunta, pero dice, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy así? Si es cierto que existe Dios o no existe. Y este pueblo cautivo en Babilonia se preguntaban de esta manera. Pero no se dieron cuenta porque Dios mismo le había castigado. Dios mismo levanta otro pueblo cuando el pueblo es desobediente a su palabra.